si alguien me pone un mensajito en el chat y me dice, está la correcta, perfecto, entonces no me preocupo. Bien, a ver, decíamos que fundamentalmente habíamos hecho el cálculo y aquí teníamos entonces las pérdidas y cuántos representaban estas pérdidas, eran casi 50 vatios en este caso, ¿ya? Bien, entonces hemos hecho el tercer paso, ya conocemos la energía que vamos a generar y ahora tenemos que ir a calcular el tamaño del generador fotovoltaico. ¿Cómo calculo? A ver, ahora tienen que acordarse todo lo que han visto con Enrique, pero de una manera, por lo menos lo van a tener en su memoria con la geometría solar y todas esas ecuaciones súper complicadas que más bien nos ha dado los modelos en Excel para hacer. Pero en este modelo, con este método, vamos a usar algo todavía más simple, pero que el modelo después se engancha directamente con lo que han visto, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer es conocer la radiación solar en el lugar, es decir, dónde vamos a instalar este equipo. Vamos a instalar en el altiplano, vamos a instalar en el valle, vamos a instalar en los llanos, pero además no es lo mismo Cobija que Trinidad y menos Trinidad que Villa Tunari, ¿no? Eso ya sabemos. Entonces, tenemos que conocer el valor de la radiación solar en ese lugar. Ustedes saben que la radiación solar además varía en el día, varía en el año, pero también sabemos que hay valores promedios para todo el año. Entonces, aquí, en este caso, para este tipo de ejemplo, nosotros vamos a ver el mapa solar y vamos a escoger un valor que sea realista, ¿ya? Realista. Es decir, podría dimensionar el sistema para el peor mes del año. Entonces, agarro el mapa solar y escojo el mes de junio. Podría escoger para verano, entonces agarro el valor de enero, de noviembre o diciembre, digamos, de radiación solar. O podría escoger un valor que sea el valor de radiación solar del promedio anual, ¿de acuerdo? Y con el promedio anual sé lo que voy a necesitar y claro, sé que en épocas voy a tener quizás un poquito más de energía en el verano y va a haber épocas quizás en las cuales me falta energía que pueda ser en el invierno, pero en promedio voy a estar bien. Pero bueno, entonces bajo esos criterios tengo que elegir un valor. Inicialmente se puede hacer una muy buena aproximación utilizando el promedio del valor de radiación solar anual, ¿de acuerdo? Una vez que yo tengo el valor de radiación, lo que hago es, este valor que está en kilovatios hora metro cuadrado por día, utilizo un truco que es convertir esta radiación en hora sol equivalente, que es una barbaridad. Enrique me va a liquidar, ¿no? Pero bueno, ese es el truco que se hace. La radiación solar en kilovatios hora metro cuadrado día, la vuelvo hora sol equivalente. ¿Qué es eso? En realidad es dividir el valor de la radiación que está en kilovatios hora metro cuadrado día entre un factor que es 1 kilovatio por metro cuadrado. Entonces, fíjense, si yo divido esto, me queda directamente metro cuadrado por metro cuadrado se va, kilovatio con kilovatio se va y me quedan horas, ¿de acuerdo? Pero en los hechos, ¿qué significa? Las horas sol equivalente es un concepto que se define como la cantidad de energía que yo tengo en el día, si quieren ustedes, la energía solar, pero que la voy a expresar en un rectángulo que tenga 1000 vatios por metro cuadrado de altura y la base va a ser las horas del día que puedo mantener esta radiación. Cuando yo comparo el área bajo esta curva y comparo el área de este rectángulo, el área debe ser la misma. Esa es la razón. Entonces, yo el área bajo la curva de la radiación solar de un día cualquiera, del día típico, lo que quieran, yo la convierto en un rectángulo que tiene 1000 vatios por metro cuadrado de altura y la base son las horas del día, las horas sol equivalentes, ¿no? Entonces, claro, aquí puede salir el sol a las 6 de la mañana y ocultarse a las 6 de la tarde, por decir algo, pero quizás en horas sol equivalentes solo son 5, y listo, aquí tengo 5, ¿no? A 1000 vatios. Entonces, como les digo, las horas son equivalentes, entonces se definen como la energía por unidad de superficie que se recibiría
con una hipotética irradiancia solar constante de 1000 vatios por metro cuadrado. En algunos textos también llaman horas sol pico. Entonces, ese es si quieren, una herramienta poquito tramposa, pero que nos sirve, por ejemplo, para avanzar en este tema. ¿De acuerdo? Voy a detener por si acaso el video para que no se nos lentee la transmisión. Bien, este es el mapa de radiación solar de Bolivia. Aquí están los departamentos. Si es que han entrado ustedes a la página web nuestra, www.energetica.org.bo/mapa solar, entonces van a ver esta imagen. Aquí tengo los departamentos y además después tengo los municipios. Y aquí están todos los rangos de energía solar que puedo tener en el país. Y este es el valor de promedio anual. Entonces, si estoy, por ejemplo, en Cochabamba, cerca de la ciudad, sería este valor amarillo y estaría quizás con 5.1 a 5.4 kilovatios hora metro cuadrado por día de promedio anual. ¿Ya? Podría pensar en ese valor. ¿Ya? Sabemos, además, que en todos estos casos hay las variaciones de radiación y aquí tenemos los mapas solares para enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y puedo seguir julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Igual, los 13 mapas los tienen accesibles ustedes y con estos datos se puede ingresar. Si necesitan el dato por municipio, solamente tienen que amplificar las imágenes que se ven ahí y amplificando la imagen pueden encontrar incluso el municipio. Si no tienen este dato, pueden consultar la... Perdón, me he olvidado. Teníamos que ver cómo ingresar los datos de la masa. Si alcanzo, lo hacemos hoy, y si no, mañana lo primero que vamos a hacer, o les voy a mandar los links directo para que ingresen en el Classroom, les voy a pegar los links para que ingresen directo a la base de datos de la masa. ¿De acuerdo? Bien. En Bolivia tenemos como 5 kilovatios hora metro cuadrado día de radiación solar de promedio anual para todo el país, y normalmente para salir del paso así súper rápido, nosotros decimos, ya, si estoy en el altiplano, 6 horas sol, 6 kilovatios hora metro cuadrado día, que sería equivalente, haciendo el truco de las horas sol, a 6 horas sol. En los valles 5 kilovatios hora metro cuadrado día y en los llanos 4 kilovatios hora metro cuadrado día, que en cada caso sería equivalente a 6, 5, 4. Entonces, estas son reglas de sobrevivencia, ¿no? Si el día de mañana le dicen, yo quiero calcular para Santa Cruz un sistema fotovoltaico, y ustedes no se acuerdan de la radiación solar, digan 4, están súper cerca del valor. En realidad, si dicen 6, ahí estamos lejos, ¿no? Pero el altiplano 6, los valles 5, los llanos 4. Ahora, después ya vendrán los ajustes, ¿no? Si son 6, pero estoy más en Uyuni que en Oruro o que en La Paz, por ejemplo, en el Alto y es 6,5. Si está en Oruro, Uyuni puede estar con 6,8, 7 quizás en algún momento, ¿no? En los valles, una cosa es la ciudad de Cochabamba y otra cosa puede ser los valles un poquito más altos, ¿no? Digamos, Punata, etcétera, esos valles pueden estar con 5,5 tranquilamente. Incluso dentro de la misma ciudad hay variaciones de la radiación, pero 5 ya nos dan los rangos, ¿de acuerdo? Entonces, estos son valores que les digo, que es como sacan su cortapluma y saben más o menos cómo sobrevivir, pero con estos 3 valores podemos más o menos aproximarnos a sacar un primer cálculo que necesitemos. Para calcular entonces la potencia del panel, la potencia que vamos a necesitar en paneles, lo primero que voy a hacer es dividir la energía diaria que he calculado hace rato, dividir entre las horas sol equivalente, y esto me va a dar una potencia, ¿ya? Una potencia total que yo necesito en los paneles. Pero puede que este resultado me dé un valor X, que me dé, no sé, 321. Y no voy a encontrar yo paneles de 321. Entonces, con la potencia calculada de paneles, yo tengo que ir a elegir un tamaño comercial de panel, ¿ya? 30, 50, 55, 60, 75, 100, hay 150, 270, 320, 330, 390 vatios, y últimamente hay uno de 420 o 450 vatios. Entonces,
hay una gama grande. Entonces, sobre esa base, la potencia, el valor que yo calculo, voy a ir a encontrar estos paneles y después tengo que ver en función del tipo de panel que escoja, cuántos paneles necesito. Y ahí, para calcular eso, voy a tener que usar este valor de potencia que he calculado y dividir entre la potencia nominal del panel que voy a elegir. Entonces, por decir, si aquí tengo un resultado de 200 y yo elijo un panel de 50 vatios, aquí será 200 dividido entre 50, esto me dará 4 paneles de 50. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma en la cual nosotros vamos a ir avanzando en este cálculo. Entonces, por ejemplo, voy a buscar paneles en algún momento, aunque esto debería buscarlo después, pero aquí he puesto una hoja técnica de un panel. ¿Qué es lo que me interesa? Aquí está el tipo de células, la caja de conexión, el cableado no viene, las dimensiones, el peso, la carga máxima, etcétera. Pero aquí hay algunos datos que me interesan. La potencia máxima, 50. El voltaje a potencia máxima, 19. La intensidad a potencia máxima, 2,6. El voltaje en circuito abierto, 22. La intensidad de cortocircuito, 2,8. La tolerancia a la potencia, entre 0 y 3%, ¿no? Y aquí están los otros factores, ¿no? Se acuerdan del NOx, ¿no? 47 más o menos 2 grados centígrados, el coeficiente de temperatura, coeficiente de temperatura en circuito abierto, el coeficiente de temperatura en cortocircuito, coeficiente de temperatura voltaje máximo, la temperatura de trabajo, entre menos 40 grados y más 85 grados. Entonces, estos y otros datos más pueden haber. Puede haber la curva IV, lo que quiera, pero ¿qué es lo más importante? Buscar un panel que tenga certificación IS 61215, ¿de acuerdo? No nos vamos a dejar llevar por la marca, por la apariencia, el embalaje, nada. Si tiene IS 61215, no importa la marca, ese panel va a durar 25 años, ¿de acuerdo? Bien, para el ejemplo, si suponemos que la radiación promedio anual que vamos a usar es 5 kilovatios hora metro cuadrado día, por decir, está en Cochabamba, esa es la radiación promedio anual, fíjense, la potencia, bueno, en este caso todo estaba fríamente calculado, digamos, la energía diaria que necesito, ya corregida con las pérdidas, es 250, y las horas sol equivalente en este caso sería 5. Yo divido esto y me da una potencia de 50 vatios. Si yo elijo un tamaño comercial del panel de 50 vatios, entonces el número de paneles en este caso va a ser 1, ¿no? Sería la potencia 50 vatios sobre la potencia del panel, 50 vatios, y eso me da 1. Si yo elegiría no un panel de 50, sino uno de 30, aquí tendría 50 entre 30. Y eso me daría 1,6, alguna cosa de estas, y yo tendría que decidir si uso uno o uso 2 paneles. Ahí normalmente voy a ir redondeando y me voy a lo superior. Entonces, en vez de poner uno de 30, voy a usar 2 de 30 y tendría 60 vatios. Pero en cada caso hay que hacer ese ajuste a la potencia comercial. En este caso, creo que con el ejemplo me ha quedado demasiado exacto, tanto que no parece de la vida real, sino que ya lo hubiese calculado antes, ¿no? Para mostrarles y que salga uno. Pero bueno, así estaba el ejemplo. Bien, el quinto paso, fíjense, ya hemos calculado el tamaño del panel, el quinto paso es calcular el almacenaje. Y aquí vamos a empezar a calcular con una batería de plomo. Fíjense, ya tengo el panel, tengo la energía diaria corregida por las pérdidas, entonces voy a calcular la batería. ¿Cuál es el dato de ingreso? El dato de ingreso es la energía que voy a generar, esos famosos 250 vatios hora al día. Necesito otro dato para el caso del plomo de las viviendas, es los días de autonomía. ¿Qué son los días de autonomía? Son los días que el sistema me puede seguir entregando energía sin recibir ningún aporte de energía solar, ¿ya? En este caso, para sistemas fotovoltaicos de uso doméstico puede ser 2 a 3 días. En realidad, si en 2 días absolutamente nublado se me corta la luz al tercer día, bueno, ni modo, digamos, no es mucho problema, ¿no? Pero imagínense, si son telecomunicaciones y tengo un enlace satelital que me pasa, no sé, noticias, canales de televisión, comunicaciones de Entel o del celular de Viva, Tigo, lo que sea,
ahí normalmente en telecomunicaciones los días de autonomía que se prevé son de 5 a 10 días. No es en realidad porque va a haber 5 o 10 días absolutamente nublados, es porque si además hay una falla, por ejemplo, le cae un rayo así completamente que destroza todos los paneles solares, tiene que haber tiempo suficiente para llegar a reparar el sistema y durante ese periodo de tiempo el sistema no debería dejar de funcionar. Entonces, por eso es que en telecomunicaciones, usos militares, etcétera, se habla de 5 a 10 días de autonomía, ¿ya? No es porque durante 10 días no va a haber sol, sino porque si hay una falla, tiene que darme el tiempo de resolver esa falla de manera adecuada. Temas de vacunas, muchas veces se trabaja con 5 días, pero con 2 o 3 días también es suficiente. Es crítico, pero normalmente las vacunas también están cerca de un hospital de referencia con una posta sanitaria, no están tan lejos, pero digamos como máximo 5 días para el tema de vacunas. Entonces, estos son los rangos de días de autonomía. Otro dato que necesito saber es la profundidad de descarga máxima de la batería. En plomo hemos dicho que las baterías tienen una profundidad máxima del 50% de la capacidad nominal, pero eso puede variar según el fabricante. Puede haber un fabricante que te diga, no, la capacidad máxima es 30%, y listo, o 20%, u otro que te dice 60%. Entonces, estos datos podemos usar 50 inicialmente, pero después deberíamos corregir buscando una batería que más o menos vamos a utilizar. Con estos datos, la energía que necesito generar, los días de autonomía que voy a seleccionar según el tipo de uso, y la profundidad de descarga máxima, que si no sé el dato puedo asumir 50%, lo primero que voy a calcular es algo que se llama la capacidad neta de la batería. La capacidad neta de la batería viene en amperios hora y esta capacidad es igual a la energía diaria que yo necesito en vatios hora dividido entre el voltaje de la batería. Estamos hablando de sistemas pequeños que van a estar seguramente en 12 voltios y si el voltaje de la batería es 12 voltios, entonces tengo que saber también eso, ¿no? Sistemas pequeños normalmente van a estar en 12 voltios nominal y la batería va a estar también en 12 voltios. Pero hay sistemas de 24, 48 voltios en las baterías que después se distribuyen. No hay problema. Bien, la capacidad neta, entonces, es toda la energía que yo necesito en vatios hora dividido entre el voltaje de la batería y esto, el resultado está en amperios hora. La capacidad con más la autonomía sería esta capacidad neta y yo multiplico por los días de autonomía. Entonces, fíjense, los días de autonomía no tienen una influencia grande sobre el generador de energía, sino tiene una influencia directa sobre el tamaño del banco de baterías. ¿De acuerdo? Entonces, el tamaño final del banco de baterías es la capacidad con autonomía que yo necesito dividido entre la descarga máxima que va a resistir esa batería. Si repetimos esto de nuevo, es toda la energía que yo tengo dividido entre el voltaje de la batería, entonces tengo una capacidad en amperios hora. Esa la multiplico por los días de autonomía y esa es la cantidad de energía que yo voy a necesitar durante 3 días. Si esta potencia, esa profundidad de descarga máxima, por ejemplo, fuese el 100%, aquí la división sería 1, ¿no? O sea, el factor sería 1. Entonces, esta capacidad con autonomía sería exactamente igual al tamaño del banco de baterías. Pero en este caso, por ejemplo, si es plomo y esto es 50%, esta va a hacer que automáticamente el banco de baterías sea el doble del tamaño nominal. Entonces, yo necesito aquí 100 amperios hora, mi banco de baterías va a ser de 200 amperios hora, porque para tener disponible 100 amperios, como yo solamente puedo descargar la mitad, necesito un banco de baterías de 200 amperios hora. Acuérdense, ayer había una lámina donde mostrábamos una pila de plomo y una pila de litio, y decíamos, en la pila máximo puede descargar la mitad. Entonces, la capacidad tiene que ser el doble automáticamente, mientras que la pila de litio podía descargar prácticamente el 100%, digamos el 95% para no dañar la batería. ¿Ya?
Elegimos una batería y aquí no hagan caso todavía del tamaño de la batería, nada, pero fíjense en este caso este toyo solar, condiciones de uso dice 30%, ¿ya? Profundidad de descarga, días de autonomía, días a la semana. Ellos hicieron un calculito para esto, una radiograbadora, 2 focos de 20, un cargador de celular, y han sacado algunos cálculos por ahí. Para mí me interesa solamente esto, que es la profundidad de descarga, 30%. Si es un dato del fabricante, tengo que tomar ese dato, ¿de acuerdo? Entonces, para el ejemplo, yo tengo la energía diaria es 250 vatios hora día. Elijo 3 días de autonomía. Y la profundidad de descarga máxima, en este caso, va a ser 30% por poder usar ese tipo de baterías. ¿Cuál va a ser primero la capacidad neta? 250 vatios hora dividido entre los 12 voltios. Esto me da 20,8 amperios hora. Entonces, ahora voy a calcular la capacidad con autonomía. Es la capacidad neta multiplicado por los días de autonomía, que sería 20,8 por 3 días de autonomía. Entonces, fíjense, yo necesito 62,4 amperios hora de banco de baterías. ¿Cuánto va a ser el tamaño del banco de baterías? Entonces, ahora entra la profundidad de descarga y fíjense, es estos 62,4 dividido entre estos 0,3, que es la profundidad máxima de descarga. Yo necesito una batería de 208 amperios hora, ¿no? A pesar de que en realidad para un día necesito 20 amperios, como necesito una autonomía de 3 días, esto se vuelve 60 amperios, pero como solamente puedo descargar el 30%, esto se vuelve 200 amperios. Entonces, pucha, así crecen los bancos de batería, y los bancos de batería son caros, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahí, obviamente, si en vez de 0,3, esto sería 0,5, no necesitaría 208, quizás estaría pensando en 124, 125, máximo 125 amperios hora de banco de baterías. Pero como es solo el 30%, estoy en 208, ¿ya? Esta es la primera forma de llegar al tamaño del banco de baterías, ¿de acuerdo? Pero ojo, este es un banco de baterías todavía teórico, ¿no? Ahora, tengo que ajustar este banco de baterías según los rangos de batería. Ahora, fíjense, aquí me encontré en la misma Toyo esta N200, que es una batería que tiene una capacidad de 200 amperios hora a 50 horas de descarga, ¿de acuerdo? Entonces, de por ahí, si necesito 208 y aquí una batería de 200, esta podría ser la que necesito. Pero no todo es tan fácil, porque ustedes saben que la temperatura tiene una influencia sobre la batería. Entonces, tengo que hacer una corrección por temperatura. Si pensaban que ya estaba listo el sistema, todavía hay un factorcito más. Miren, la corrección por temperatura, dice, temperaturas bajas reduce la capacidad de la batería y hay que elegir el factor de corrección de la tabla. Y este sería el factor de corrección, este FCT, ¿no? Tabla de factor de corrección. Entonces, fíjense, temperatura ambiente de 27, 21, 16, 10, hasta menos 7, y el factor de corrección tiene que ir subiendo de 1, 1,04, 1,11, 1,20. Para 4 grados, 1,3 tiene que subir el tamaño del banco de baterías. Para menos 7 grados, 1,59, prácticamente 1,6. Entonces, en la medida que las temperaturas sean más frías, tiene que ir subiendo el tamaño del banco de baterías. En nuestro caso, el tamaño el tamaño final del banco de baterías corregido va a ser el tamaño del banco de baterías multiplicado por este factor de corrección de temperatura. Una vez que tengo esto, tengo que comparar con tamaños comerciales de 70, 100, 150, 200 amperios y ver la que me corresponde. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, veremos para nuestro caso. Para nuestro ejemplo, digamos que la temperatura media es 20 grados, la temperatura ambiente es 20 grados centígrados, entonces nuestro factor de corrección estaría aquí, 1,04. Entonces, el tamaño del banco de baterías corregido por temperatura sería 208 por 1,04, 216 amperios hora.
Y yo tengo que decidir, ahora comparo con los tamaños comerciales, bueno, y en el caso de Toyo hemos visto que hay una de 200, quizás me arriesgo, compro la de 200 para usar 216. ¿Qué quiere decir esto? Que o me va a faltar 16 amperios o quizás voy a descargar más allá del 30%, por ahí descargo el 32%, entonces no es nada mortal, estoy muy cerca. Ahora, si no habría baterías de 200, quizás tengo que escoger baterías de 100. Escogería 2 baterías de 100. Alguien podría decirme, puedo escoger 3 baterías de 70. 7 por 3, 21, 210. Esa sería una solución mucho más cerca de lo que necesito, pero yo diría no. ¿Por qué no? Porque si uso 3 baterías, voy a tener que instalar mis 3 baterías en paralelo. Y cada vez que instalo una batería y hago una conexión entre baterías, es posiblemente un punto de pérdidas y un punto de falla. Imagínense que pongo 3 baterías de 70 y me falla la batería del medio, ¿listo? El resto del banco va a funcionar tan mal como funcione la peor de las baterías. Eso saben ustedes, ¿no? Entonces, la idea en los bancos de batería es usar la menor cantidad posible de baterías y la menor cantidad posible de combinaciones serie paralela. O sea, hay casos en los que hay que usar, hay 6, 10, 20 baterías, lo que salga, pero siempre tengo que intentar utilizar lo menos posible. En este caso, si me dicen, compramos 2 de 100 o una de 200, yo digo, compremos una de 200. Si me dicen, compremos 3 de 70 y una de 200, al que diga 3 de 70 lo castigo, digamos, ¿no? Porque no pasa un curso de energía solar, me está sugiriendo cosas que quizás no son muy convenientes todavía. Pero bueno, esta es la forma en la cual se va decidiendo los factores, perdón, el banco de baterías como tal. ¿De acuerdo? Entonces, creo que hasta ahí hemos llegado a dimensionar incluso el banco de baterías y es una cosa bastante interesante. Nos pedían más adelante repetir cómo se selecciona el módulo fotovoltaico. Lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Pero avanzar un poquito y de ahí volvemos al banco fotovoltaico. ¿Bien? Si voy a usar baterías de litio, ¿qué pasaría si voy a usar una batería de litio? Para sistemas domésticos, cuando voy a usar baterías de litio, no se consideran días de autonomía. ¿Por qué? Porque las baterías de litio son súper caras. Entonces, tener baterías de litio que son 3 veces para 3 días. Imagínense, tendría que tener el triple de la capacidad de litio que necesito para un día y son súper caras. Entonces voy a tener cualquier cantidad de plata durmiendo, esperando que algún día falle. Entonces quizás usando baterías de litio es mejor correr el riesgo de que por ahí algún ratito me quede sin energía. Pero la batería de litio tiene una ventaja respecto a la batería de plomo. Si yo gasto todo el litio, digamos, toda la cantidad de la energía que tiene una batería de litio en el día, la batería de litio tiene una velocidad de recuperación súper rápida respecto a la batería de plomo. Es decir, en las primeras horas del día se va a recargar y se va a recomponer para seguir dándonos servicio, que es lo que no pasa en la batería de plomo. Si yo descargo la batería de plomo, para que vuelva a recargarse necesita unas buenas horas para recuperar un nivel de utilidad en el cual ya puedo sacarle energía. Entonces, en muchos casos, con batería de litio, incluso a veces es mucho mejor sobredimensionar el panel. He puesto un panel de 50 vatios, podría poner un panel de 100, ningún problema, va a ser $50 más, ¿ya? Pero tengo panel más grande de tal manera que garantizo que cuando salga el sol y tengo mi batería de litio casi absolutamente descargada, con los primeros rayos de sol, mi batería recupera su capacidad súper rápidamente. Por eso es que no se consideran días de autonomía, ¿de acuerdo? Por otro lado, si bien nominalmente la capacidad de la batería es 100%, por seguridad ponemos el 95%. Tenemos casos también de baterías de litio donde se ha llegado a descargar el 100% de la capacidad nominal y quizás un poquito más exagerado, y las baterías de litio han muerto y no se las ha podido recuperar. Entonces, internamente, ojo, los reguladores de las baterías te llegan con este 95%, pero en realidad te dicen 10 amperios
pero quizás tienen 10,5 amperios de capacidad, de tal manera que el regulador te da los 10, pero la batería está sobredimensionada un poquito más para guardarse este 5%. ¿Ya? El voltaje de las baterías de litio normalmente es 12 voltios también, pero hay de 24, 36, 48. En todos los casos, como les decía el otro día, ayer, la batería de litio, prácticamente todas tienen internamente su propio regulador con microelectrónica. Es completamente diferente la lógica de carga. No se puede usar un regulador fotovoltaico de plomo para litio, no sirve. Y cada batería responde con su regulador, con su propia electrónica. Entonces, cuando compran una batería de litio, no es como la batería de plomo que tiene 2 bornes donde vamos a ver cómo cargamos, ¿no? La batería de litio también tiene 2 bornes, pero tiene el regulador incorporado, ¿ya? Entonces, ¿cómo calcularía en este caso la capacidad de la batería de litio? Sería la energía diaria que voy a necesitar dividido entre los 12 voltios para tener los amperios hora y de paso de una vez dividir entre la profundidad de descarga. Entonces, ¿se acuerdan? Teníamos, bueno, y después comparo con tamaños comerciales 4, 6, 7, 10, 20 amperios y selecciono la que corresponde. Para el ejemplo, nosotros nuestra energía era 250 vatios hora, cuando dividí entre 12 se acuerdan el valor que tenía, y lo que hacemos es dividir entre 0,95, que sería esta profundidad de descarga. Pues fíjense, la capacidad con batería de litio, pero sin días de autonomía, sería 21,9 amperios hora. Si yo necesito 21,9 amperios hora, no voy a encontrar una batería de 21,9, podría decir voy a comprar 2 de 10, no puedo combinar, ojo, en paneles y baterías no puedo combinar paneles de diferente tamaño, no puedo combinar baterías de diferente capacidad, siempre tienen que ser iguales, ¿de acuerdo? O sea, no puedo sumar, no puedo decir voy a poner una batería de 10 amperios de litio más otra batería de 15 amperios, en total tengo 25, como necesito 21, 22, estoy bien, no. O pongo 2 de 10, o pongo 4 de 5, o pongo una de 20. Siempre tiene que ser la misma capacidad y tienen que tener las mismas características eléctricas. Una cosa es poner un panel de 50 vatios de la marca A y otra cosa es poner un panel de 50 vatios de la marca B. A menos que los dos paneles, si bien son 50 vatios nominal, los dos paneles deberían tener las mismas corrientes de cortocircuito, los mismos voltajes de circuito abierto para poder ponerlos en serie o en paralelo. Si son diferentes los paneles, no puedo hacer. Así digan la misma potencia nominal. La característica eléctrica es lo que manda. Porque en esos casos van a funcionar al menor nivel de eficiencia. Y en las baterías lo mismo. Si yo pongo baterías de 100 amperios y pongo una de 70, lo que voy a pasar es que voy a recalentar esa batería de 70, pero además todas las baterías de 100 se van a acomodar al final, la van a recalentar a la de 70 y voy a estar usando el equipo como si tuviese un banco de baterías de 70 amperios, ¿de acuerdo? Entonces, eso hay que tener bastante cuidado. Bien, con eso pasamos, fíjense, hemos calculado el generador. Primero, el primer paso era calcular la demanda de energía, el segundo era calcular las pérdidas, el tercero era calcular el generador, el cuarto era estimar la potencia en paneles, el quinto ha sido calcular las baterías y ahora vámonos al punto 6, que es calcular el regulador. Yo necesito un regulador de voltaje para estos, un regulador solar para estos mis equipos, y lo que fundamentalmente va a pasar por el regulador, si se acuerdan en todos los esquemas, toda la energía que generan los paneles pasan por un regulador y de ese regulador pasa a la batería. Y toda la energía que sale de la batería pasa por el regulador y del regulador sale a las cargas. Entonces, el regulador, lo fundamental que tiene que tener es la capacidad de recibir el total de la energía que va a recibir de paneles y de la batería, ¿no? De las cargas. Entonces, una de las formas más fáciles, o bueno, más fáciles que nos permite estimar el tamaño del regulador es calcular la corriente del regulador. Para eso lo que hago es calcular inicialmente la potencia del panel. Bueno, no calculo, sino tengo la potencia del panel y divido entre el voltaje nominal. Esto es en términos nominales,
y le pongo un factor del 10%. Entonces, la cociente final del regulador es 1,1 por la cociente del regulador y comparo con tamaños comerciales, 4, 8, 10, 20, 40 amperios para seleccionar al que corresponde. Para el ejemplo, nuestra cociente de regulación es igual a 50 vatios dividido entre 12, que es 4,16 amperios. ¿De acuerdo? Esa es la corriente nominal que va a pasar por el regulador. Cuando le pongo el factor de seguridad de 1,1, voy a tener 4,58. Voy a ir a comprar reguladores y voy a encontrar reguladores de 4 amperios, de 4,58 ninguno, de 5 no. Quizás encuentre un regulador de 6, pero lo más seguro es que voy a encontrar reguladores de 8. Entonces, quizás directamente me compro un regulador de 8 amperios y con tan pero motivo tengo ya el regulador. Ojo, que ahorita estoy seleccionando el tipo de regulador, porque ustedes saben el tipo de regulador que van a comprar, ¿no? Es un regulador que tenga un tipo de carga PWM, que tenga además todos los controles que hemos visto, todas las protecciones que hemos visto, de tal manera que cumpla con todas esas especificaciones más o menos que hemos dado el día de ayer y que tenga esta capacidad de recepción de corriente. ¿Cuándo? Si yo tengo unas cargas muy grandes que van a salir por el regulador, que van a exigir una gran corriente que salga por el regulador, también puedo calcular la corriente. Esta es la corriente máxima de entrada. También puedo calcular la corriente máxima de salida. Y en ese caso, entonces, se pide también el regulador, por ejemplo, un regulador de 4 amperios de entrada y, digamos, 6 amperios de salida. A veces no encuentro, pero en 8, por ejemplo, normalmente viene 8 amperios de entrada, 8 amperios de salida. ¿Ya? Se puede calcular tanto la corriente de entrada al regulador como la corriente de salida desde la batería por el regulador hacia las cargas y puedo especificar los dos valores y con esos dos valores voy a comprar. Pero normalmente el valor más importante, el nominal, es la corriente de ingreso, ¿ya? Porque el valor de salida máximo a veces es un valor teórico, ¿no? Supongo que voy a usar todo a la vez simultáneamente y esas cosas a veces no se dan. Entonces, y además los reguladores tienen también como todo un factor de seguridad que nos interno que nos permite sobrepasar ciertas capacidades por determinados tiempos. Perfecto. Entonces, así, de esa manera, yo calculo lo que sería el regulador como tal del sistema fotovoltaico. Voy al siguiente paso y aquí es calcular los conductores. Entonces, para calcular los conductores puedo hacer todas las reglas de calcular la resistividad, las pérdidas de potencia, etcétera, pero también puedo usar, por ejemplo, este tipo de tablas. Este tipo de tablas está calculada por una pérdida máxima del 5% de circulación por los conductores. Entonces, yo tengo que elegir la corriente que va a circular por el conductor y con esa corriente tengo que ver más o menos la distancia que quiero transmitir, trasladar esa corriente y de ahí me voy, escojo este eje y voy a encontrar el área en milímetros cuadrados o en el código AWG, el número de cable que necesito. Entonces, esta es una forma también rápida para salir, ¿ya? Y de esta forma, entonces, yo voy a salir en este caso del problema. Entonces, si volvemos a nuestro caso, necesitaba transmitir 4 amperios, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tengo tengo 5, voy a usar 5 amperios y digamos que la distancia entre mi panel y mi regulador sean 10 metros. Miren, no hay, ¿no? Entonces, 35 metros puedo transmitir tranquilamente con 5 amperios y con el cable número 12 puedo transmitir hasta 35 amperios, 5 amperios. Yo necesito transmitir 4 amperios, 10 metros. Quiere decir que si esto era por el 5%, puede estar por debajo del 3% de pérdidas, tranquilamente. Ahora imagínense que tuviese una distancia más larga, 4 amperios y 50 metros. Bueno, igual, no hay, aquí hay 2, aquí hay 5, entonces vengo a la tabla del 5, aquí hay 56 metros, no hay 50,
es más, pero ahora me vengo aquí y necesito el cable 10 AWG. ¿De acuerdo? Entonces, estas son formas en las cuales yo puedo rápidamente dimensionar un sistema fotovoltaico y a partir de eso yo puedo empezar entonces a complejizar, si quieren ustedes, el tema del dimensionamiento. O sea, puedo entrar con cálculos más finos, pero de esta manera, casi de forma aritmética, yo puedo ir esbozando y calculando incluso los precios que se necesitan en estos sistemas, ¿no? Entonces, para dimensionar los conductores, hay que dimensionarlos por tramo. El dato de entrada es la corriente que va a circular y la longitud en metros. Los tramos típicos es panel regulador, ese es un tramo, regulador batería es otro tramo, la alimentación principal a las cargas y la línea específica para cada carga. En los sistemas pequeños que hemos instalado nosotros, normalmente hemos utilizado entre AWG 12 y 10. Sistemas hasta 200 vatios pico, con 4 paneles de 50, etcétera. No hemos usado jamás conductores más gruesos que este. AWG 8, recuerdo para alguna instalación de 10, 20 kilovatios, quizás, pero después hemos estado en estos tramos, entre 10 y 12, como recomendaciones generales. Para las líneas principales de cableado es 12, y para tanto el panel al regulador como el regulador a la batería es número 10. Incluso si quieren la línea principal puede ser en 10, pero si ese tramo es en 10, el resto puede ser en 12 AWG, y con eso sistemas pequeños está absolutamente cubierto. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, creo que tengo... Bueno, decíamos que estos son los tramos que hay que regular, y fíjense, a ver, aquí hay una pequeña práctica, ¿ya? Después vemos las preguntas, les voy a mostrar la práctica y voy a mostrarles un poquito una hoja de Excel. Dice, se quiere hacer funcionar una posta sanitaria que tiene las siguientes cargas. Un refrigerador de alta eficiencia con una potencia media de 70 vatios y funcionamiento de 20 minutos por hora. 3 lámparas LED de 5 vatios que funcionan 4 horas al día. Una lámpara LED de 3 vatios que funciona aproximadamente 2 horas por día. Una radio normal de 5 vatios que funciona 12 horas al día. ¿Qué tamaño tendrá el sistema fotovoltaico si se utiliza baterías de litio y si utilizamos baterías de plomo con 2 días de autonomía? Entonces, fíjense, todavía no me han dado distancias para calcular los conductores, pero aquí yo podría calcular el sistema fotovoltaico. Tengo que calcular la demanda, fíjense, hay cargas intermitentes, tengo que calcular el tamaño. No me dice, perdón, aquí hay un dato, no me dice dónde. Nada, supongamos, para hacerlo bien, que vamos a estar en el trópico de Cochabamba, ¿de acuerdo? Si no quieren elegir un municipio en específico, asuman un valor de 4 kilovatios hora metro cuadrado día, ¿ya? Y con ese dato más se puede hacer. Voy a poner de todas maneras el dato completo aquí y voy a subir la práctica. Cuando suba el archivo lo van a tener ahí, ¿de acuerdo? Bien. Antes de continuar, no sé si... Primero les mostraré el Excel y después respondemos las preguntas. Déjenme ver el tipo de preguntas primero para ver si algunas contestamos ya. A ver. Creo que vamos a contestar algunas preguntas inicialmente. Bueno, no hemos hecho el ejemplo todavía con cargas en corriente alterna. Mañana vamos a ver ese tema de cosas especiales, ¿no? Cargas en corriente alterna, sistemas de bombeo y algunos detalles más. A ver, si un equipo necesita conectar en 220, bueno, les hemos dicho, entra la carga, mañana vamos a ver el ejemplo, y se aumenta en la lista de cargas un inversor y el coeficiente de eficiencia. Agua caliente, ya decíamos que no vale la pena con sistemas fotovoltaicos. Si se puede repetir cómo se selecciona el módulo fotovoltaico, ahorita lo vemos. En sistemas fotovoltaicos para casas debe tener una conexión a tierra. Normalmente sí, lo que nosotros hacemos son sistemas pequeñitos, digamos hasta 200 vatios,
intentamos que los paneles tienen un marco de aluminio, que eso tenga un contacto eléctrico con la estructura, que normalmente también es metálica, y si esa estructura metálica está conectada a un poste metálico, entonces todo eléctricamente está conectado y eso se pone al suelo y no necesitas más. Pero si fuese un poste de madera, entonces vale la pena sacar un cablecito adicional y poner una jabalina, pero que es una cosa muy básica, no necesitas más por este tipo de potencias, ¿no? Si son instalaciones más grandes, hay que hacer en algunos casos incluso una malla de tierra. ¿Se acuerdan? Les mostraba los sistemas del Eurosolar, accionaban 10 computadoras, etcétera. Esos tienen una pequeña malla de tierra, ¿ya? La temperatura ambiente es variable. ¿Cuál es el criterio para usar el valor? Entonces, lo que nosotros usamos es la temperatura ambiente promedio, ¿ya? Es variable, pero tenemos que poner algún dato. Ahora, si yo voy a usar un sistema computarizado de cálculo, puedo calcular, ahora puedo repetir esto para las 7 de la mañana con un tipo de temperatura y con ese valor corrijo la temperatura de la batería. Puedo calcular para las 8, para las 9, para las 10 si tengo la curva de temperatura y puedo poner todos los datos. Fíjense, el esquema de cálculo no va a variar. Lo que van a variar son los datos horarios, o si quieren instantáneos. Las simulaciones en realidad lo que hacen es este mismo procedimiento y para cada hora van variando cosas. Entonces, por ejemplo, la radiación solar hemos dicho 5 kilovatios hora metro cuadrado en el día. Ahora podemos hacer esto variar por días, por lo que quieran ustedes. Entonces, ahorita hemos hecho un ejemplo para un día completo, pero esto se lo puede ir particularizando, desmenuzando por horas o como quieran ustedes. ¿Ah? Bueno, en el caso del 250 exactamente no necesitamos básicamente aterrar, pero ya saben, si todo está en metálico no se necesita más. Dice, en un banco de baterías se puede tener baterías de la misma capacidad, pero de diferentes marcas. Yo diría, en principio, no, pero si no hay otra solución, ni modo, ¿no? En principio no, porque a veces de marca a marca hay diferencias de comportamiento interno o de construcción, de fabricación interna de las celdas de las baterías. Entonces puede ser que aunque todo sea nominal, digamos 12 voltios, 100 amperios nominalmente, puede ser que internamente las celdas de una están construidas de una forma y las celdas de la otra de otra forma. El electrolito tiene una densidad aquí, allá tiene una densidad. El momento que yo ponga dos sistemas que no son muy compatibles, voy a generar ciertas corrientes, ciertos circuitos cerrados de corriente entre baterías que a la larga van a dañar. Entonces, lo mejor es poner siempre baterías que sean de la misma estructura, de la misma fábrica y una cosa fundamental, de la misma edad. Si yo tengo un banco de 10 baterías y pongo 9 baterías y se arruina, no sé, y pongo 5 baterías nuevas y 5 baterías antiguas, ese banco va a funcionar como las baterías antiguas. ¿De acuerdo? Entonces, hay que ser muy cuidadoso en esto. Dice, el voltaje que se usa en la fórmula de la corriente del regulador es el voltaje sumado de los módulos fotovoltaicos, o qué voltaje es. En realidad, lo que usamos en la fórmula del regulador es la potencia total que va a pasar y dividimos entre el voltaje nominal que va a tener el sistema, que normalmente es 12 voltios. Entonces, yo puedo tener 500 vatios y divido entre 12 voltios, que es el voltaje nominal del sistema, que es el voltaje en el cual funciona el generador, y va a ser el voltaje en el cual va a funcionar las baterías. Si es 24 voltios, entonces dividimos entre 24. Y también el arreglo de paneles debería proporcionarme 24 voltios. ¿De acuerdo? Si las baterías de litio vienen con regulador interno, ¿qué consideraciones se debe tomar al seleccionar el regulador de carga del sistema fotovoltaico? En realidad, ninguna, porque el regulador va a echar directamente a la batería de litio. La batería de litio tiene su propio regulador. Hay que ver que sean baterías de litio que efectivamente sean para sistemas solares. Entonces ya considera esto. Habrá que ver el voltaje nominal y poner los paneles en el voltaje nominal, simplemente. Si no hubiese eso, no. En realidad no hay otro caso, no hay nada que podamos poner al medio, ¿no? En algún caso
nos ha pasado que hemos puesto algún conversor de voltaje, porque nuestros paneles eran, digamos, en 12 voltios y necesitábamos 48 voltios. Hemos puesto un conversor a 48 voltios para entregarle el voltaje que necesita la batería y después es el regulador de la batería de litio la que se encarga. ¿De acuerdo? En los reguladores de carga se debe considerar los números de células de los paneles. No. El regulador depende básicamente del voltaje nominal y de la corriente que me va a entregar los paneles, ¿no? Y la corriente es la potencia de los paneles dividido entre el voltaje nominal del sistema. ¿Puedes repetir cómo se calcula el módulo fotovoltaico que se debe usar? Denme un momento. ¿Por qué en el ejemplo no considera baterías AGM? Las baterías AGM son de plomo. La única diferencia es que son baterías selladas, pero de plomo. En realidad, BRLA, AGM y baterías abiertas, todas son de plomo y en todas se usa el mismo esquema de carga. Lo único que va a variar entre baterías AGM, baterías BRLA o baterías, digamos, abiertas, va a ser la profundidad de descarga. Algunas tienen mayor profundidad de descarga que otras, ¿no? Y sobre esa base se selecciona la batería. Dice, el consumo de energía saldría directamente de las baterías o del regulador. Sale del regulador, ¿ya? La estructura es el panel fotovoltaico al regulador, el regulador a la batería, y por esa misma línea que entra energía a la batería, sale energía hacia el regulador. Y las cargas, hay una salida específica del regulador hacia las cargas. No vale la pena descargar de los batería porque perdemos el control de sobredescarga, ¿de acuerdo? El regulador dice tiene que cargar las baterías y al mismo tiempo podría estar consumiendo los equipos. Sí, los reguladores justamente reciben energía del panel y mientras está cargando la batería pueden estar despachando energía a las cargas, digamos, ¿no? O si está muy descargado, etcétera. Se arman los flujos de energía, pero toda la energía tiene que salir del regulador hacia las cargas y internamente están los flujos del regulador. Bien. En una instalación aislada en el área se recomienda usar solo baterías de plomo debido al costo. Depende del tamaño de la instalación, ¿ya? Si son sistemas domésticos, como los que les he mostrado, este de 250 vatios hora, este sistema, por ejemplo, ahorita en plomo podría estar costando $600 quizás, o poco más, quizás $700, y ahorita hay un sistema de litio que te da todo en más o menos $400. Entonces, es factible usar baterías de litio, pero depende el tamaño del sistema. Estamos hablando de una batería de 100 amperios hora en plomo puede ser reemplazada por una batería de 7 amperios hora en litio por temas de eficiencia. Eso lo vamos a ver justamente cuando les muestro los sistemas fotovoltaicos de tercera generación. ¿Cómo haría un cálculo a partir de una factura de luz? No haría el cálculo. ¿Para qué? Porque el cálculo, ya, en la factura de luz ya tengo los kilovatios hora que necesito, ¿no? Entonces, digamos, tengo la factura de luz son kilovatios hora mes, divido entre 30 días y tengo los kilovatios hora día. Y a partir de eso ya tengo todo, ¿no? Pero los consumos son diferentes. O una factura está en 220 voltios, tendría que pensar que voy a corregir, voy a poner un inversor, etc. Lo haría a partir de la factura de energía eléctrica, dividirla entre los 30 días para tener por día. Si las baterías de litio vienen con un regulador interior, ¿se puede conectar la batería directa a la carga? Sí, se puede conectar. Realmente ahí se puede conectar directamente la batería de litio, sale a las cargas. El regulador ya se encarga de todos. Es el mismo, el regulador de la batería de litio cumple exactamente las mismas funciones que el regulador fotovoltaico para las baterías de plomo. Solo que aquí está incorporado dentro de la batería. ¿Ya? Bien, veremos ese temita de los paneles rápidamente para pasar a mi hoja Excel y les muestro cómo funciona. Un ejemplo rapidito, digamos. A ver, ¿dónde estamos con los paneles fotovoltaicos? Conste que ustedes son los que me hacen alargar la hora, ¿ya? Por si acaso. A ver,
si vemos rápidamente el cálculo del generador fotovoltaico. Creo que el cálculo de la energía diaria, ese no es un problema, ¿no? Las demandas y consigo con el factor. Después vengo, tengo que calcular, tengo que conocer la radiación solar del sitio. Con esos valores voy al mapa solar. De algún lado tengo que sacar un valor en kilovatios hora metro cuadrado día. Estoy usando el promedio de radiación solar para un día. Esta es radiación horizontal solar para un día, ¿ya? Con eso, ya saben el truco de las horas sol equivalentes o las horas sol pico. Y lo que hago es fundamentalmente, bueno, estos son valores de referencia. Lo que hago para calcular la potencia del panel es dividir primero la energía diaria que necesito entre estas horas sol y eso me va a dar un valor, ¿ya? Ahora, ese valor que yo tenga, tengo que elegir un tamaño comercial de panel y después elijo el número de paneles, ¿ya? Entonces, pensaremos en nuestro ejemplo. Aquí me salía 250 y era 5, y esto me salía 50 watts para casualidad. Pero imaginen que este sea 250 y esté calculando para otros, mejor, que esto sea 500. Y divido entre 5, aquí me va a salir 100 vatios. Entonces tengo que elegir un tamaño de panel. Digamos que solamente hay paneles de 50 vatios, entonces aquí tendría 100 dividido entre 50 y esto ya no sería 1, sería 2, ¿no? No sé si se entiende. ¿De acuerdo? Pero yo creo que con el ejemplo vamos a ver, y si me dejan ver la hoja de Excel en este momento, creo que podemos fácilmente aclarar algunas dudas. ¿De acuerdo? A ver, voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a buscar mi hoja de Excel. Un minutito, por favor. Veremos si ya está. Perdón. Ya tengo mi hoja de Excel cargada. Voy a compartirles, por ejemplo, este esquema súper rápido de hojas. A ver. No, ¿qué estoy compartiendo? Cualquier cosa. No, algo hecho mal. Voy a volver a compartir. Ahí está. Lo que pasa es que tengo que poner en la pantalla principal la hoja de Excel para que yo la pueda compartir, si no, no va a dar. Hemos aprendido algunos trucos. Bien. Ahora voy a poner compartir pantalla. Bien, pueden ver mi hoja de Excel, está un poquito chica quizás, pero supongo que la pueden ver. Confírmeme por favor si la ven. Un mensajito al chat. Perfecto, bien. Entonces, miren rápidamente. El único problema es que... es el ejercicio resuelto. Qué error. Pero bueno, miren, dice, quiere hacer funcionar una posta sanitaria que tiene las siguientes cargas. El refrigerador de alta eficiencia con una potencia media de 70 vatios, funcionamiento de 20 minutos por hora. Tres lámparas LED de 5 vatios que funcionan 4 horas por día. Una lámpara LED de 3 vatios que funciona aproximadamente 2 horas por día. Una radio normal de 5 watts que funciona 2 veces al día. ¿Qué tamaño tendrá el sistema? Si utiliza baterías de litio, si utiliza baterías de plomo, si las distancias son las siguientes. ¿Qué conductores? Panel regulador 6 metros, regulador batería 3 metros, regulador línea principal 12 metros, línea principal refrigerador 4 metros, línea principal a los LEDs individual 3 metros, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos que hay que seguir? Entonces, ya sabemos que son estos 7 pasos, ¿no? Calcular la demanda, estimar las pérdidas, calcular la energía, calcular el tamaño del panel, el banco de baterías, el cálculo del regulador y los conductores. Perfecto.
Entonces, ahora sí lo voy a agrandar un poquito más. Estoy estornudando, no es coronavirus, es alergia a algo, no sé a qué. Bien, entonces miren lo que me he hecho en mi hojita. Se los voy a pasar de todas maneras, ¿no? Aquí he puesto esta hoja, el cálculo de la demanda de energía. Aquí están los equipos, aquí está la cantidad, aquí está la potencia, las horas por día y aquí está la energía. Entonces, si ustedes siguen el cursor, ahí están las fórmulas y ahí está. Entonces, para el refrigerador es un refrigerador, 70 vatios de potencia y horas por día. Me dice que funciona 20 minutos por hora, entonces 20 minutos cada 60 minutos y eso lo multiplico por 24, ¿no? Entonces me da 8 horas al día y estas 8 horas por los 70 vatios, aquí está, me da 1 por 70 por 8, listo, ¿no? Entonces si hago lo mismo es un juego de niños, ¿no? Entonces 3 lámparas, 5 vatios, 4 horas al día, tanto. Una lámpara por 3 vatios por 2 horas al día, tanto. Una radio, 5 vatios, 12 horas al día, 60 vatios. Total, necesito 686 vatios hora día. ¿De acuerdo? Factor de pérdida. Estoy asumiendo por alguna causa que voy a usar buenos conductores 1.23. Puedo asumir 1.25, máximo 1.30, mínimo 1.2. ¿De acuerdo? 1.23. Voy a tener entonces 843. ¿Qué hace el 843? Simplemente multiplica estos dos valores, ¿no? 843. Radiación solar en el lugar. Otra vez estoy asumiendo valles, o si quieren el promedio de Bolivia, 5 kilovatios hora metro cuadrado día. Entonces, con ese valor, lo que estoy haciendo es calcular ahora la radiación y con 5 vatios, las horas sol serían 5, entonces, ¿cuál es la potencia del panel? 168 vatios. Fíjense, ¿qué estoy haciendo? Está dividiendo los 843 vatios, que es la energía general, entre las 5 horas sol. Eso me da 168.76 vatios, ¿ya? Aquí en cálculo auxiliar había dividido esto entre 12 para conocer una corriente, pero nada que ver, ¿ya? Ustedes siguen aquí. Bien, ¿qué opciones tengo de panel? Entonces, ahí me preguntaban cómo seleccionar el panel. Entonces, yo necesito 168. Digo, si tengo paneles comerciales de 100, de 75, de 60, 50, entonces le voy a hacer el cálculo para 100. Si tengo paneles de 100, necesito 168 entre 100, necesito 1.69 paneles. Nadie me vende 1.69 paneles, entonces tengo que comprar 2 paneles. Si tengo 2 paneles, en realidad yo voy a generar 200 vatios pico. Eso es lo que voy a tener de potencia instalada. ¿Cuánto es la diferencia entre 200 y 169? Es un 31.22 o 31.2 vatios. En porcentaje, ¿qué es eso? 18.5%. O sea, fíjense, aquí estoy restando dos valores, es 200 menos 168, y el porcentaje es simplemente dividir 31.24 entre los 168. Entonces, tengo 18.5% de excedente, ¿ya? Y digamos que el panel me cuesta a $1 el vatio, $200, entonces voy a gastar $400 de panel. Entonces, lo que estoy haciendo, el mismo método, lo estoy enriqueciendo un poquito. Si voy a usar paneles de 75, yo divido ahora 75 vatios entre la carga que tengo, entre lo que necesito, ¿no? Perdón, sí, entre la potencia que necesito y me sale 225. Nadie me va a vender esta vez 225, entonces otra vez tengo que comprar 2. Si compro 2, tengo 150 vatios, pero yo necesito 168. Entonces me va a faltar 18 vatios. Eso es un 11% menos. Y el precio de estos paneles de 150 es $153. Entonces, fíjense, aquí voy a gastar $306, casi me voy a ahorrar $100, pero en este caso tengo 18% más de energía y aquí me falta 11%. Me voy a los paneles de 60, ¿ya? Hago la misma relación.
Con paneles de 60 yo necesito 2.8. Lo mismo, compro 3. Por tanto, tengo 180 vatios de panel. Yo necesito 168. Tengo una diferencia de 11. Eso es 6,7% por demás. Nos sobra 6,7%. Los precios están en 122. Comprar 3 paneles sería $367. Y finalmente me voy a paneles de 55. Lo mismo. Necesito 3,7, nadie me vende, compro 3, sería 165 vatios. Aquí me faltaría 3,7 vatios, es menos 2%, y el panel cuesta 113. Y esto entonces me costaría 339. Entonces, miren, además yo puedo introducir al criterio de tener el mejor panel, también podría introducir el criterio del precio, y en este caso, ¿qué decidiría? Comprar 2 paneles de 100 y tendría 400, puede ser un detalle, y tengo energía de sobra, y puedo hacer el recálculo después de todo esto, o compro, miren, 2 paneles de 75 parecería más interesante. En estos casos, si bien estoy más justo, no tengo excesos, digamos, o son muy pequeñitos, pero el precio no justifica. Quizás me iría a comprar 2 paneles de 75, por decir algo, porque es más barato. Pero si mi problema no es el dinero, ya compro 2 paneles de 100 vatios. Entonces, hay un criterio más, ¿de acuerdo? Además, en este caso tengo energía de sobra, en este caso tengo energía que me va a faltar, y eso es $100 que tendría que ver. El regulador, dice aquí, la cociente del panel, si elijo estos 200 vatios, va a ser 200 entre 12, 18,33 amperios que van a pasar por el regulador. Entonces, antes era 4, pero bueno, fíjense, ahora es 18,33. Voy a encontrar reguladores de 18,3. Yo creo que voy a buscar un regulador de 20 amperios, ¿ya? Si utilizaría baterías de litio, fíjense, aquí está la idea. La energía es 848, el voltaje es 12 voltios, la capacidad de descarga 0,95, es una posta 10 de autonomía 2. Entonces, la capacidad total de la batería sería 148,3 amperios hora. Y eso está repitiendo el cálculo que tenemos en el PowerPoint. Ahora, yo puedo, otra vez, las baterías comerciales están de 4, 7, 10 y 20 amperios, y hago lo mismo. Miren, si uso baterías de 4 amperios, necesito 37 baterías, ¿no? Estas 37 sale de dividir la capacidad total entre 4. De 7 amperios, 21, de 10, 14, de 20, 7,4. Tengo que redondear, entonces aquí sería 37, aquí sería 21, aquí sería 15, aquí sería 7. En cada caso veo las diferencias en los amperios hora. Aquí tengo menos 0,3, menos 1,03, 1,97 positivo, menos 8. En porcentaje 0%, 0,7, 1,3, 5,4. En estos casos me falta, en un caso me sobra. Ahora pondré los precios de la batería. En este caso me va a costar $4,144 el banco de baterías de litio. Aquí me va a costar 4,116, aquí con baterías de 10, 3,900, y con baterías de 20, $3,500. Entonces, fíjense, en el caso de las baterías de litio, claro, mientras más grandes son más baratas. Entonces, parecería que vale la pena irse por hacer un banco de baterías de 20 amperios, y necesito 7 baterías que las voy a tener que conectar. ¿De acuerdo? Seguimos. Si uso baterías de plomo, perdón, me he pasado, de 12 voltios y con 50% de descarga, otra vez tengo la cantidad de energía, tengo el voltaje, la profundidad de descarga, los días de autonomía. Aquí tengo la capacidad de la batería, la nominal. Tengo el factor de corrección por la temperatura, en este caso he dicho que es 1, porque estoy, no sé, en los valles calientito, 27 grados, podría ser 1,04, 1,3, lo que sea, es poner el dato. Con eso corrijo el valor, y aquí tengo baterías nominales de 70, 100, 150 y 200 amperios hora. La cantidad de baterías, 4 en este caso, en este 2,8, aquí 1,9 y aquí 1,4. Tengo que redondear, 4, 3, 2, 1.
Veo las diferencias, 1,26, aquí exceso 18,74, aquí exceso 18,74, aquí menos 81, y aquí veo entonces en porcentajes. Me falta 0,4%, es nada, me sobra 6,7, me sobra 6,7, me falta 28,9% de energía. ¿Qué hago? Precios de las baterías. Aquí me va a costar la batería más o menos 560, esto es el precio unitario de cada batería. 560, aquí me cuesta 540, aquí 510, aquí 340. ¿Cuál es el problema? Esta es la más barata, pero, bueno, perdón, sí, es la más barata, pero me falta casi el 30% de almacenamiento. Entonces yo creo que voy a hacer bancos de batería, 2 baterías con 150 amperios. Tengo un poquito de sobra, pero fíjense, es 255, perdón, $510 el banco. Este es mucho más seguro que este de 340. Si voy a usar este de 340, tengo que estar consciente que si me falta el 30%, mi autonomía se va a reducir. Entonces tendría que volver a recalcular o jugar con las cargas arriba. Y como todo está enlazado, entonces podría decir, voy a usar menos horas de televisión y se va a afectar todo, ¿no? Entonces, creo que esta es una hojita básica de cálculo que puede servir para todas estas cosas. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí quería llegar el día de hoy. No sé, no he visto, a ver, perdón, creo que hay alguna pregunta más. A ver, la pregunta, 3 preguntas. Menciona la diferencia de tiempo de recuperar la carga entre baterías de plomo y de litio. Por favor, ¿en qué porcentaje es más rápida la recuperación de carga de la batería de litio respecto a la de plomo? Casi 3-1 en la primera parte. Qué sé yo, nosotros hemos hecho pruebas con, digamos, una batería de litio que se ha consumido durante toda la noche de 7 amperios hora, un panelito pequeño, etcétera. Hasta las 10 de la mañana tenía como el 80%, 70% de carga. Una batería de plomo va a recuperar ese nivel de carga quizás hasta las 2 de la tarde, ¿no? Mediodía, 2 de la tarde, y en el resto de la tarde se va a completar al 100%. La batería de litio para el mediodía ya había recuperado, como les digo, casi el 100%, es mucho más rápido. Eso sí. 2, los sistemas en estudio de hoy, ¿qué tan factibles son su implementación en el tiempo? Considerando que la batería en especial necesita de mantenimientos y además de tener una vida corta. A ver, primero, de estos sistemas, como les he mostrado, hay 20,000 sistemas instalados en el país. Sí se necesita mantenimiento, es el tema más crítico, por lo menos hacer una visita semestral o anual. Esto se ha intentado superar con capacitar a los usuarios, pero a veces el mantenimiento es tan simple como lo vamos a ver mañana, quizás si empezamos a instalar sin mantenimiento, solamente echar agua destilada, pero a veces la gente no le echa agua destilada y la batería se muere. Entonces tiene que ir un técnico por lo menos una vez cada 6 meses o una vez al año a revisar estos esquemas. Ese es uno de los problemas. Pero si se mantiene correctamente, no habría problema en que estén, digamos, básicamente 4 años funcionando. ¿Ya? El sistema, sí, evidentemente, puede quedar instalado, abandonados estos sistemas si no se cuenta con técnicos. En los proyectos que hemos hecho, siempre hemos tenido un técnico en la zona. Nosotros tenemos una red de técnicos locales y llamamos ahora microfranquicias, donde los técnicos atienden determinada zona y la gente ya los conoce. Entonces, cuando tiene un problema, va y los ubica para resolver estos problemas. ¿Ya? Tercero, estos sistemas actualmente se vienen implementando y en qué lugares. Los sistemas domésticos con baterías de plomo ya no. Hará unos 5 o poco más, 7 años, nosotros hemos dejado de instalar sistemas domésticos en viviendas con batería de plomo y hemos pasado a instalar directamente sistemas con baterías de litio, justamente por el tema de la batería. Una batería de litio me va a durar 10 años y es el elemento en el sistema fotovoltaico más crítico. Un sistema, les digo, con batería de plomo, se olvidan de echarle agua y en vez de durar 4 años, dura un año. Listo. O 6 meses y se muere la batería. Entonces, cuando hemos cambiado a litio nos ha ido mucho mejor hasta ahora y además son sistemas incluso
más baratos que los de plomo en este momento y con muchas más ventajas. Es un salto tecnológico. ¿Dónde se instalan? Pero, ojo, seguimos instalando sistemas con baterías de plomo. Por ejemplo, escuelas, postas sanitarias, sistemas un poquito más grandes. No, las baterías de litio grandes son excesivamente caras, que aunque en el tiempo se recupere, etcétera, usted no va a convencer a una alcaldía que invierte en una batería para 10 años, ¿no? Nada, las limitaciones de recursos en el país son tan altas que se invierte, digamos, en algo que sea más o menos razonable. Entonces, en sistemas pequeñitos, sí, la batería de litio compensa perfectamente la inversión, pero también hay problemas, como les digo, en sistemas, hay oportunidades en sistemas más grandes, sin mayor problema. A ver, otra pregunta, dice, los ejemplos son en 12 voltios, ahí no importa el número de baterías, todas van a ir en paralelo, pero si el sistema es de 24 o 48, hay que hacer las combinaciones de serie y paralelo, ¿no? Ayer les mostraba un sistema híbrido de Ecotour, ese funciona en 48 voltios y las baterías son de 12, ¿no? Entonces hemos hecho todos los dedos para 48 voltios, es decir, se hace. Lo que pasa es que en sistemas pequeños que funcionan en corriente continua, casi todos los aparatos que hay son en 12 voltios. O sea, no hay lámparas, por ejemplo, en 24 voltios, hay lámparas en 12 voltios. Entonces, lo más utilizado en sistemas pequeños aislados es 12 voltios. 24 voltios ya es para otro tipo de cargas. Pero les digo, por ejemplo, lámparas de iluminación en corriente continua de 24 voltios no hay. ¿Ya? Nos puede compartir hoy la planilla de Excel del ejemplo, claro, les voy a compartir y la tarea no van a hacer la tarea, la van a volver a enviar, voy a cambiar los datos de la tarea, les voy a compartir, pero la planilla sí, absolutamente. ¿Qué criterios se consideran para determinar el voltaje del sistema fotovoltaico? Normalmente los criterios que usamos son, si va a funcionar en corriente continua todo, necesito saber el voltaje de los aparatos que van a usar corriente continua. Lámparas, no sé, baterías, radios, televisores, ¿en qué voltajes van a funcionar? Si todo va a funcionar en 24 voltios, entonces no tengo problema. Pero si va a funcionar en 12 voltios es otra cosa. Imagínense que me armo un sistema de 24 voltios. 24 voltios en panel, 24 voltios en batería, 24 voltios en regulador. Sale la energía en 24 voltios y todas las cargas son en 12 voltios. Voy a tener que poner conversores de voltaje a todo y eso va a ser una pérdida grande, entonces mejor trabajar en 12 nomás. Ahora, si esos 24 voltios sirven para otra cosa y lo voy a volver, entra en un inversor y eso lo vuelvo 220 voltios, ningún problema. Entonces puedo tener sistemas en 48 voltios, paneles en 48, baterías en 48, regulador en 48 y esa energía sale a un inversor de 48 voltios DC a 220 voltios AC sin ningún problema. Entonces, esos son los criterios que se utilizan, ¿no? Actualmente se promocionan baterías de gel especiales para sistemas fotovoltaicos. Son alternativas reales a las de litio, sí en determinados contextos. La ventaja de la batería de gel y de la batería AGM es que son baterías con cero mantenimiento. Entonces, a poner una batería de ciclo abierto, donde yo tengo que aumentar agua destilada, puedo poner una batería con gel, o una batería AGM sellada, que no necesita mantenimiento y eso me alarga la vida útil. Sin embargo, el plomo de todas maneras va a durar 4 años, 5 años. Lo que sí evita es que la batería muera por falta de mantenimiento. En el caso de la electrificación rural, la mayor cantidad de caída en los sistemas es por la batería y por falta de mantenimiento en las baterías. En el caso nuestro, nosotros hemos tenido operando sistemas hasta 7 años con mantenimiento regular, pero a veces se corta el mantenimiento y si el usuario no lo hace, muere, ¿no? Pues sí, las baterías AGM y las baterías de gel son una alternativa, pero ojo también, las baterías de gel, las baterías AGM son más caras, ¿no? Son más caras que las de ciclo abierto. Entonces, pero si se combinan las dos cosas puede ser algo interesante. Bien, ¿hasta qué potencia existen inversores en 12 voltios? Hemos visto 5 kilovatios, 10 kilovatios, pero 5 kilovatios en realidad ya empiezan los inversores a usar 24, 36, 48 voltios.
sin problemas, inversores de 3 kilovatios hasta 5 kilovatios, yo diría que en 12 voltios no hay ningún problema. Haces esa potencia y ya el inversor te pide 24 voltios, 36 voltios, ¿no? También sería una locura tener en una instalación de ser un inversor de 12 voltios a 5 kilovatios, sería una carga muy grande. Para eso a veces es mejor diseñar todo el sistema de una vez para que funcione en corriente alterna. Entonces, tienes más bien un sistema en 24 voltios o en 48 y a partir de eso tenemos los sistemas, ¿no? ¿Podría, por favor, poner precios comparativos de las baterías de litio, de plomo y de gel y si se puede comprar todas en Bolivia? Sí, bueno, en la hoja de cálculo ya hay unos precios, voy a clarificarlos quizás para que vean los precios unitarios de las baterías. Estas son baterías, no son AGM, son baterías de ciclo abierto, pero puedo conseguir los precios, no es que puedo, tengo que darles los precios de AGM, de baterías abiertas, de baterías de litio, toda una batería de precios de paneles, reguladores, etcétera, para que después hagamos los cálculos de rentabilidad, si no, no vamos a poder. Les voy a pasar los datos con seguridad. Bien, muchas gracias de nuevo. Otra vez, mil disculpas, nos hemos pasado exactamente 36 minutos, pero no sé, parece que les encanta el curso, así que a mí me encanta más que les encante a ustedes. Creo que eso es muy interesante y los intercambios son, como les digo, fundamentalmente siempre basados en lo que es la experiencia que se ha desarrollado en la oficina. Entonces, creo que este tema es apasionante para todos y sí, se ha extendido el curso, sigue extendiéndose con las despedidas, pero muchas gracias. Yo creo que este paso vamos a tener que prever 2 cortes, ¿no? Para ir a tomar algo más al medio en el alargue. Buenas noches y quedamos hasta mañana. Cualquier tipo de preguntas pueden seguirlas poniendo en el chat o si no, guárdenlas para mañana. Muchas gracias a ustedes. Mil disculpas por la extensión, pero creo que vale la pena. ¿Sí? Buenas noches y hasta mañana. Buenas noches.